Hola chicos, ahora estamos en nuestra clase de religión. Miren qué tengo aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Aquí están todas las historias de Jesús, las historias de Dios, y son historias reales. No es un cuento, porque un cuento no es historia real, es un inventado. En cambio, en la Biblia sí son historias reales. Ahora te voy a contar por qué ayer no hemos venido a estudiar, por qué la Miss no estuvo contigo en el Zoom, por qué no estuvimos haciendo clases. ¿Por qué? Porque ayer fue feriado, ayer no hubo clases porque fue día de San Pedro y San Pablo. ¿Quién es San Pedro y San Pablo? ¿Quieres saberlo? Aquí en la Biblia habla de ellos. Son personas muy importantes y es por eso que ayer no hubo clases, porque estamos recordándolos a ellos dos, a San Pedro y a San Pablo. A ver, vamos a ver quién es Pedro. San Pedro. Muy bien. Un día Jesús, miren la historia que dice la Biblia. Un día Jesús, que está aquí, estaba caminando y encontró a unos hombres. ¿Viste? Encontró a unos hombres. Y uno de los hombres que están aquí era Pedro. Miren, aquí está Pedro. Y al ver a Pedro, Jesús le dijo: Pedro, sígueme, ven conmigo. Entonces Pedro dijo: ay, pero yo soy pescador, yo pesco peces y los vendo en el mercado y ahí yo tengo dinero. O sea, él trabajaba de pescador. Significaba que él tenía que ir a pescar los pececitos y los vendía al mercado. Y entonces Jesús le dijo: no, Pedro, ven conmigo, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué significa eso? Que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él iba a pescar hombres, que él iba a hablar a los hombres la palabra de Dios, les iba a hablar de Jesús, de la salvación, para que todas las personas conocieran el mensaje. Entonces, Pedro obedeció y le dijo: sí, voy a ir contigo. Y no solamente él fue, sino también fueron los demás amigos de Pedro. Y todos ellos fueron amigos muy cercanos de Jesús. Ahora te voy a contar quién fue San Pablo. Muy bien. Luego Pedro fue el que hizo la primera iglesia. Y en esa iglesia todas las personas empezaron a escuchar el mensaje de Dios. Por todas partes del mundo empezaron a haber iglesias, gracias a que Pedro habló y nos contó el mensaje de Dios. A ver, había un hombre que se llamaba Pablo. Vamos a ver quién es Pablo. Pablo está aquí. Se llamaba Saulo. Saulo era un hombre que estaba muy molesto. Como era muy molesto, no le gustaba que le hablen de Jesús. Cuando le hablaban de Jesús se molestaba. Y decía: no, Él no existe, Él no es real. Yo no quiero hablar de Él. Y siempre andaba muy molesto. Entonces siempre decía que a las personas que hablaban de Jesús tenían que castigarlos. Y mandaba que los castiguen. ¡Wow! Sí que era malo para Saulo. Pero un día Saulo estaba durmiendo y se le presentó Jesús y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? No me persigas. Y de ese momento Saulo ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo y cambió y se volvió un hombre bueno, un hombre que empezó a hablar de Dios. Él y Pedro empezaron a hablar de Dios a todas partes y llevaban el mensaje y hablaban de Jesús en todas partes del mundo. Miren, aquí yo tengo un mapa. ¿Ves? En todas esas partes viajaban Pedro y Pablo a todos los lugares para hablar de Jesús. Y así hacían iglesias. Y así muchas personas escuchaban a Jesús.
Por eso tenemos que ir a la iglesia. Bueno, ahorita no podemos ir, pero sí podemos escuchar el mensaje, ¿sí? Que está en las iglesias, porque Pedro y Pablo nos dieron ese ejemplo de hablar de Jesús. Muy bien, chicos, entonces en tu hojita, miren lo que vamos a hacer. Miren, aquí en tu hojita está Pedro. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro? ¿Recuerdas? ¿Pedro vendía en el mercado? No. ¿Pedro qué era? ¿Era bombero? ¿Qué era Pedro? Pedro era pescador. Era un hombre pescador que pescaba sus pececitos, ¿no? Y que luego Jesús lo llamó y se convirtió en pescador de hombres. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a colorear, como está aquí en el modelo. Coloreamos también el mar. Coloreamos a Pedro con sus amigos. Y luego vamos a cortar unas tiritas. Unas 3 tiritas largas, mamitas, y unas 3 tiritas cortas. Y aquí vamos a pegar así con la gomita. Con ayuda de mamá, pones la gomita, ¿sí? Y empezamos a pegar. Después que has pintado, y vamos a formar una red. Una red que caza los peces. Sí, vamos a cazar los pececitos. Y vamos a hacer 3 tiritas cortas. De repente lo hacen más bonito que yo. Porque mamita también se ha vuelto una trome. Mamita también trabaja muy bonito. Muy bien, chicos, aquí está. Y ya está. Puedes hacerlo así. A ver, ¿de qué manera lo podemos hacer? Miren, ya lo puse y ya hice una red. Y en esta, ahora podemos poner acá también otro, para que no se escapen los peces. Porque si no, por ahí se van a escapar los pececitos. Por ahí podemos poner otra red, otra más por aquí. Y ya. ¿Vieron, mamitas? Así. Así ya tenemos una red donde están atrapados todos los pececitos. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la clase? Muy bien. Han aprendido hoy día por qué celebramos a San Pedro y a San Pablo. Porque han sido unas personas muy importantes para nosotros, para la fundación de la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Gracias, nos vemos. Gracias, mamitas.